Todo parece indicar que las cartas están jugadas y echadas en una mesa que no es la nuestra. O en todo caso, observando la convulsión política interna del oficialismo que se expresa en la provincia de Buenos Aires, sería su mesa o la mía. Quiero decir con esto que a partir de una decisión de carácter económico, financiero, dificultades de vinculación mucho más aceitada que en otros años hubo entre la Nación y la provincia de Buenos Aires, para este año, para este ejercicio en donde se pone en juego la continuidad del modelo con lo bueno y lo malo que éste tiene, son los docentes, son los trabajadores estatales y son los niños que van a las escuelas a comer, además de adquirir algún tipo de aprendizaje. Pude conocer en el día de hoy que una de las decisiones que fue tomando ya la semana pasada la provincia de Buenos Aires, a través de los consejos escolares, es articular con las entidades gremiales para saber qué día hay paro y en los días en donde no hay concurrencia de docentes, no envían la comida. Pasando por alto que muchos chicos van a la escuela a comer y a educarse. Esto no es una muestra al azar, sino es una demostración que la cadena de pagos se rompió, que los vínculos políticos que hacían por lo menos a tapar algo que ofrecía muchas pruebas, por lo menos desde hace 3 años atrás, hoy ya no existen, y son referentes gremiales importantes que hablan, además de lo salarial, de la infraestructura de escuelas destruidas, de los comedores escolares que están brindando lo indeseable para los niños, y la puja entre provincia y nación de la coparticipación, la nueva y la vieja, los puntos que no se cumplen. Cuidado, digo, después de tantos años, de tanto avance, de tanto crecimiento de tasas chinas, de tanta politización, de tantas mejoras, no despilfarren el poco crédito que pueden tener o el mucho que ostentan. Se tienen que poner de acuerdo porque no es una cuestión de campaña electoral ni de candidaturas. Estamos hablando de la educación, que muchos de los que hoy combaten en silencio dijeron jamás negociar. Y la están negociando de la peor manera, mostrando la poca decencia que tienen para darle a la educación una mirada integral. No costumbrista desde ya y mucho menos cotidiana, pragmática, que deja resultados como los que hoy tenemos. Sin mesa de negociación son castigados los niños, los docentes, los compañeros trabajadores y por supuesto la educación que no tiene ni programa ni integralidad. Dicho esto, vamos a comenzar el programa con un invitado porque la desaparición física de Hugo Chávez Frías ha generado en los sectores más anacrónicos, más retrógrados, más oligarcas, más furiosos con la cuestión de clase, generaron para mí, y lo voy a charlar con el invitado, esto de la inmortalidad de Chávez. Son ellos mismos que con su furia y su rabia le han dado esa entidad a un hombre de carne y hueso que hizo mucho en 13 años y que ha dejado elementos para discutir y para entender, salir de lo que nosotros sugerimos aquí, del reduccionismo y la simplificación. Atrevernos un poco a profundizar y a desmantelar aquellos títulos que nos invitan a no pensar. Bueno, me acomodo y le doy la bienvenida a Modesto Emilio Guerrero, que es un compañero, un camarada, ¿sí? Es periodista, militante político y social, escribió muchos libros y se lo ha definido por estos días en varios medios de comunicación como el biógrafo de Chávez. Yo quería primero agradecerle mucho el viaje hasta aquí, hasta Moreno, y tratar de, por lo menos, reflexionar sobre lo que no se reflexiona, si Chávez es bueno o malo. Me gustaría saber qué avances hubo en 13 años del socialismo, en términos de relato y de discurso, y pensándolo bien, qué es lo que deja un proceso de 13 años para adquirir, además del discurso, prácticas socialistas. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Es un placer estar en Moreno aportando a la construcción de una conciencia latinoamericana. Ya al recuperar la palabra socialismo, que pasó a ser mala palabra en entre el año 89 y el año 92 por el derrumbe de los estados que la simbolizaban, que la mantenían de la peor manera porque eran estados indeseables. Ya eso es una conquista, ya eso es un aporte, haberla recuperado y convertido
en conciencia de masas. O sea, el socialismo como idea, como propuesta, como utopía, como propósito humano, como idea de reorganización social para este mundo, pasó a ser de millones a partir del año 2005, cuando Chávez se convenció, tras duros dilemas de su conciencia, porque él viene de otra, como ustedes dicen, de otro palo. Sí, sí. Él viene de otro árbol muy distinto, militar, nacionalista. Siempre que lo acusaron de socialista o comunista, en alguna entrevista, él normalmente contestaba con la misma respuesta: díganle eso a mi hermano, él es comunista, yo no. Adán Chávez, efectivamente, Adán Chávez, sí, militó en un partido de la izquierda dura venezolana desde los 16 años, y es el que inicia a Chávez en las ideas de izquierda, conectándolo con las organizaciones de izquierda, aún siendo teniente militar en cualquier grado. O sea, es una dosis de alto pragmatismo de Chávez. Enorme, ¿no? Enorme, enorme. Entonces Chávez, en el 2005, cuando se convence de que con el capitalismo, que era lo que quería construir en Venezuela, un capitalismo serio, humano, sano, el capitalismo de la tercera vía, con Blair, con Clinton, con Giddens, inspirado en las ideas de Giddens, que es socialdemocracia remozada e imperial, peor que la vieja socialdemocracia. Cuando se convence de que eso no da, de que toda la inversión que hizo entre el 2003 y el 2005 no sirvió para nada, no cambió nada la estructura social en Venezuela, no modificó en nada la brecha entre ricos y pobres. Eso lo dijo en Brasilia. Cuando se convence de eso, se produce en él un cambio casi tectónico, palabra que le gustaba tanto, porque se volvió como un niño con una idea fija. Desde el 2005 propagó su convicción socialista por todo el planeta. Hizo un acto en Viena, donde hace 60 años no se hablaba de socialismo, país madriguera del socialismo. Hizo un acto de masas en Londres con un alcalde, no me acuerdo el nombre, que era socialista, laborista pero de izquierda, y le organizó un acto con trabajadores de Londres, donde no se hablaba de socialismo desde 1927, en masa, no en grupos políticos, en un estadio. 1927, huelga general en Inglaterra, se hacían actos de masa, más nunca. No hablemos de lo que hizo en América Latina, por todos lados, esa siembra. Y en Venezuela sobre todo, porque era su escenario natural, entonces ahí convirtió, él era un potenciador, una gigantesca palanca humana de conciencia, convirtió a millones, podíamos decir, entre 9 y 12 millones, y esa diferencia no cambiaría mucho. Les cambió la cabeza y los puso a pensar en la necesidad de ir al socialismo. Fue muy honesto, nunca dijo estamos en el socialismo, transitamos queremos transitar. No es el cultor de ese tránsito, sino resultado de un proceso que en el 2005 presenta un quiebre de acuerdo a lo que dice usted. Correcto. Observando que ese capitalismo serio, sano, lo único que hacía era ampliar una base parasitaria que lejos podía dar algún instrumento de elaboración socialista o de objetivo socialista. O de objetivo socialista. El primer signo o síntoma de esa enfermedad incurable que se llama capitalismo lo tuvo él en su casa, en su cocina, frente a sus narices en el año 2002. Los capitalistas, su primer gobierno fue de colaboración con la burguesía porque era coherente con él era honesto intelectualmente, aún en el error. Él creía que se podía construir un capitalismo serio, humanizado, con rostro humano. El Foro de San Pablo le dio esa idea, un capitalismo con rostro humano. Era Giddens, lo que decía Clinton. Correcto. Y él, con eso en la mano, se encontró en el año 2002 con un golpe de Estado. Con sus socios de gobierno, el ministro del Interior organizó el golpe de Estado, desde adentro del gobierno. Cuando descubre eso, toda la burguesía venezolana, excepto algunos menores, participaron del golpe de Estado. El presidente de facto, Pedro Carmona, era el presidente de la Cámara más grande de empresarios en Venezuela. Entonces ahí descubrió el golpe, el choque con la realidad, le develó una realidad que él no comprendía. Él no llega al socialismo por una vía intelectual, como otros en la historia. No, él llega por una vía de aproximaciones sucesivas a la pared, se daba golpe y ahí fue comprendiendo. Ahí pasó a ser socialista. Quería saber porque, a ver, la economía venezolana, por lo menos hasta el 20, lo que pude leer en algunos libros, era diversificada, ¿no? Agrícola y diversificada. Agrícola y diversificada, correcto. Luego aparece la Venezuela del petróleo,
la Venezuela poderosa, que ahí sí hay una decisión política de Chávez de sostener PDVSA, pero ¿cuánto afecta al desarrollo integral de la idea socialista, de una base socialista en donde es difícil para los que queremos objetivar esto, pero cuánto afecta que la renta petrolera o la economía venezolana sea el petróleo? Todo. Afecta todo, porque afecta la economía como estructura, la vida social como organización de la vida material, afecta la conciencia, no de la clase burguesa que vive que se enriquece con la renta, afecta a la clase obrera que también se privilegia con la renta, aunque no se enriquezca con la renta. Pero la conciencia, la comprensión de la vida, de su vida y de la vida en general de un obrero venezolano que tiene 4x4 y es obrero, y no hablo de uno como excepción, sino el 42% de la clase obrera de Guayana, que es la zona industrial por excelencia en Venezuela, 4.2 de cada 10 tienen 4x4. Eso solo en Arabia Saudita lo puedes encontrar. Ni siquiera en países capitalistas avanzados no se usan 4x4 en esas escalas sociales. Bueno, ese derrame de la renta no llegaba igual en la misma cantidad a todos lados, pero llegaba, ¿eh? La luz casi no se, la electricidad casi no se pagaba, subsidiada por el Estado. La gasolina es 20 céntimos de dólar un litro. Con $1.50 llenas un tanque de 64 litros. Esa renta, llamada por el creador de la OPEP, un venezolano llamado Juan Pablo Pérez Alfonso, para la conciencia política del venezolano es el excremento del diablo. Es el nombre que le dio, el excremento del diablo. Porque arruinó la posibilidad de que los trabajadores venezolanos pensaran de otra manera, que no fuera la renta. Ellos no saben nada de la palabra renta, no saben de teoría económica, pero la viven y es otra manera de hacer teoría, vivirla, se decía Gramsci. Entonces, la renta petrolera sirve para que hoy, desde que gobierna Chávez, los burgueses sigan acumulando aunque estén fuera del gobierno. Entre el 2002 y hoy no hay burgueses dentro del gobierno venezolano. Pero los que están afuera acumulan. Los que están afuera, alrededor, con contratos, mediante distintos modos, comercio, importación, exportación, pegados a la teta del Estado, ¿El usan la sector renta. financiero acumula? Muchísimo, es la segunda tasa de ganancia del continente. ¿El sector industrial acumula? Muchísimo, pero no, ahí cambia porque una parte de la industria estaba estatizada ya y la otra parte fue expropiada. Entonces hay 17 grandes plantas industriales bajo control obrero. Entonces ya ahí cambia un poco la cosa. Quiero hacer una consulta respecto a lo que fue Sidor Techín, para los que están mirando el programa, un monstruo, un gigante con base en Argentina, pero con tentáculos en todo el mundo, que las críticas que pude hacer en su momento, desde los lugares donde trabajo, era ¿por qué el pago? ¿Por qué el pago? Bueno, indemnización. Claro, acá lo que nosotros tratamos de hacer en este programa, cuando hay un proceso de expropiación, aclarar que nosotros le vamos a pagar a esa empresa o esa industria que durante años incumplió con la propia ley que el sistema genera. Es decir, nosotros terminamos financiándolo todo. Bueno, ¿por qué se le pagó? Por un error de Chávez. Un error de Chávez. Claro, porque un error que tiene explicaciones y podría ser comprendido en términos de corto plazo para no afectar relaciones con el gobierno argentino, que lo había llamado por dos o tres veces, primero Néstor, después Cristina, de que le evitaran acá en el frente interno. El conflicto con acá. Techín. Con Techín, porque no es pelearse con cualquiera. Allá peleamos con una burguesía raquítica, sombra de la burguesía, pero ustedes acá pelean, acá se pelea con burgueses en serio, ¿eh? Están lumpenizados ya, esa es la verdad. No es la misma burguesía de los años 30, Seguro. 20 o de los años 40, es verdad. Pero, carajo, tienen mucho peso, son multinacionales. Entonces, la única empresa multinacional venezolana es PDVSA y es del Estado. Entonces, acá es una pelea difícil, son capaces de tumbar un gobierno, tienen tentáculos y fuerza para... Bueno, entonces ellos le pidieron a Chávez que, bueno, que los comprendiera. Listo, muy bien. Entonces Chávez perdonó. Cuando se rebeló el movimiento obrero de Guayana, especialmente el de Sidor Techín, y tomaron gerencia, secuestraron gerentes, ocuparon la planta, hicieron huelga general 3 veces, se enfrentaron a la policía chavista del gobierno regional y los derrotaron, los sacaron del garaje. Todo el mundo tiene carro, entonces agarraron sus carros y fueron contra las policías. Cuando el gobierno vio que se le revelaba internamente, entonces, Néstor, me perdonarás, pero hay que expulsarla. Y expulsaron a Techín. El error es haberle pagado 870 millones de dólares, porque es como un negocio redondo. Y Grobo Copatel
Tratamos de establecer, ¿no?, algunas líneas que quiero decirles. No muchos saben que Grobocopatel es uno de los reyes de la soja y que tiene vínculo directo con Syngenta y Monsanto. Es decir, trabaja en una línea de incorporar en la tierra tecnología, destruyendo el suelo, por cierto, pero trabajando sobre la base del consumo y el desarrollo, que nos va a dejar consecuencias que para otro momento seguramente lo podemos charlar. Pero el gobierno argentino le acerca a Chávez a Grobocopatel como una forma de salir de la renta petrolera y buscar una cierta soberanía alimentaria, para decirlo de algún modo. ¿Por qué lo echaron y quién lo echó? Claro, Grobocopatel es uno de los terrófagos argentinos de esa capa de capitalismo mundial que se ha convertido de capitalistas productores y reproductores de riqueza, que lo fueron en algún momento, en terrófagos. Están destruyendo a 2, 3 generaciones plazo la capacidad de producir alimentos para el mundo, incluso para hacerse capitalistas, para reproducirse como capitalistas. Son suicidas a largo plazo, como clase. El gobierno le propone eso que dijiste y el gobierno venezolano, mediante un convenio, acepta con el objetivo. Le dio entonces una concesión de un terreno, no sé si eran 13 hectáreas o 23, ahora no recuerdo, un pequeño terreno, para experimentar producción de arroz y producción de maíz, que es lo que más se consume en la dieta diaria, en forma acelerada y diversificada. Sí. Para eso se inventaron esos mecanismos, que es verdad que producen muchísimo alimento ahora, pero dentro de 3 generaciones ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, ¿quién echa a Grobocopatel de Venezuela y por qué se va a Colombia, a la Colombia de Uribe con un contrato? Los movimientos sociales bolivarianos del campo. La Federación Campesina de Ezequiel Zamora, que descubrió en los campos de experimentación de las 13 o 23 hectáreas los garrafones de, yo no me acuerdo el nombre, pero de la... El glifosato. El glifosato, de una marca muy famosa que ellos dijeron, pero esto lo hemos visto denunciado por Rafael Alegría, el presidente de Vía Campesina, que era muy amigo de Chávez y era muy visitante de los movimientos sociales de Venezuela del campo. Pero esto es lo que nos dijo Rafael Alegría. ¿Qué hay acá? Porque esto, los campesinos productores están organizados y con conciencia política, sospecharon, preguntaron a los técnicos, consultaron a los expertos químicos de la organización, del Frente Campesino de Ezequiel Zamora, y le dijeron, esto es glifosato, esto produce tal, listo, la conciencia política o la sospecha se transformó, entonces le dijeron, le mandaron un expediente al presidente. ¿Sí? No es lo mismo decir que Chávez lo echó a que los movimientos sociales lo echaron. No es lo mismo por conciencia, porque es más sustentable. Pero además el valor sobre la invitación que le ha hecho usted sobre... Gigantesco. A ver, ¿cómo entendemos el socialismo? Esa es una expresión primaria de socialismo. Es una expresión primaria del socialismo. Porque la gente cree, desgraciadamente el estalinismo en la Unión Soviética y los otros estados, el maoísmo en China y otros estados, pervirtieron al socialismo, convirtiéndolo en sinónimo de Estado o sinónimo de economía estatizada, claro, o nacionalizada. Y las dos cosas son parte de eso. Las dos cosas son parte estructural en alguna medida o en algún momento, pero socialismo nació y tiene razón de ser, si no habría que borrarlo de los libros, para reorganizar la sociedad. Es una nueva forma de organizar la sociedad humana para vivir mejor y reproducirse mejor. Eso se hace con una economía y con un tipo de Estado que debería desaparecer a favor de la organización social libre, independiente de los productores, con su forma genuina. Eso que pasó ahí en Venezuela, que ocurre con las comunas socialistas en los barrios de Venezuela, que ocurre con el movimiento de pobladores, la organización de luchadores más grande del país, no es una central obrera, el movimiento de pobladores, que es autónomo y es chavista, pero es autónomo, no depende de la orden del gobierno para hacer lo que hacen, ocupan y habitan. Toman la decisión sin consultar al gobierno. Y a veces le consultan, y si el gobierno generalmente les dice que sí, ocupen los hoteles. Okay. En el año 2010 ocuparon 17 hoteles de oligarcas caraqueños y de la costa, porque estaban deshabitados algunos y los otros estaban usados para la lujuria. Y la gente en los barrios con la lluvia y el deslave. Entonces lo ocuparon, algunos lo devolvieron, correcto, porque les dieron vivienda propia nueva, y los otros se quedaron ocupados hasta que tengan vivienda. Se van a devolver, pero cuando el pobre tenga vivienda, antes no. Ahí estaba leyendo, entre tantas cosas, un artículo de una revista, no vamos a decir el nombre,
del año 2002, que le hace es una conversación muy extensa con... Una entrevista larga. Una entrevista larga que se transforma en un libro que se publica que en Le tuvo Monde. éxito. Sí. Que tuvo éxito ese libro en Argentina y supongo allá también, en Le Monde Diplomatique que salía, donde queda establecida ahí, en el año 2012, Sí. antes de este golpe fuerte de Chávez en el 2005,